the International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Máximo Rendimiento, donde el deporte y el coaching se fusionan. Este es un espacio en el que estaremos conversando con personas que tienen una estrecha vinculación con el deporte y han utilizado el coaching como una de sus principales herramientas para explotar su máximo rendimiento. Pues bien, el día de hoy estaremos conversando con Juliana Vázquez, quien es una entrenadora y atleta por más de 20 años. Ella realmente un referente en el atletismo. Ha sido campeona y subcampeona de España en varias categorías y pruebas. Y ahora utiliza el coaching como una de sus herramientas para sacar su máximo rendimiento y el de sus clientes, por supuesto. Este es un programa, quería decirles que este es un programa de la International Association of Coaching del capítulo España, liderado por el coordinador y líder de capítulo Francisco Díaz, y quien estará dándole un poco de dirección a la conversación, quien les habla, Daniel Miskiewicz, coordinador de proyecto IAC España. Bienvenida, Juliana, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. Bien, me alegra, me alegra. Pues mira, de verdad encantado de tenerte por aquí. Em, y nada, compartir contigo, poder conversar contigo un rato sobre tu experiencia, sobre tu visión del deporte y del coaching. Así que bienvenida. Gracias, nada, un placer, sobre todo porque si me lo dicen hace 1 o 2 meses atrás, no hubiese pensado que hubiese estado aquí hablando con ustedes, ni siquiera, vamos, con el tema de esta formación, estar aquí en directo es Ujú. como, wow. Pues mira qué bien, pues me alegra, la verdad que a nosotros también se nos hace muy, muy grato tenerte aquí. Bueno, yo quería comenzar esta conversación tocando un poquito, algo personal, ¿no? Te voy a hacer una pregunta tipo coaching y es, ¿cómo se define Juliana Velázquez? A ver. Ok, ¿cómo me defino? Es que esto lo he pensado alguna vez Ujú, cuando por norma general es una pregunta que te pueden hacer en alguna entrevista, de deporte también, y realmente es complicado porque al final tú te defines en un momento dado de una manera y ahora en el presente pues me puedo definir con esa forma en la que lo hacía antes, pero con otras adquisiciones, ¿no? Entonces al final yo me suelo o intento basarme en cómo yo me siento ahora tras mi trayectoria, ¿no? Desde que tengo uso de razón en el deporte, en mi vida personal, en todo lo que conforma ser Juliana en este ujú. momento actual. Entonces creo que al final va cambiando un poco, ¿no? Pero te podría decir que yo me defino como una persona bastante perseverante. Creo que soy bastante determinante a la hora de tomar decisiones, de evolucionar en algo que quiero. Soy una persona que intenta buscarle siempre ese lado positivo pero realista a las cosas. Es decir, para mí tiene que gustarme y apasionarme lo que hago, pero a la vez ser realista también en la posición en la que esté o en el área en el que me esté dedicando en ese momento o a lo que me vaya a enfrentar, ¿no? Y es verdad que creo que no es lo mismo tomar las cosas con un desgana que tomarlas con sonrisa, con alegría, ¿no? Creo que es algo que me define, que normalmente siempre intento tomarlo con esa actitud, ¿no? No siempre significa que cuando sonríes es que está perfecto, Sí, pero es como mi forma también de llevar la vida, ¿no? Con una actitud proactiva y positiva, ¿no? seguro, seguro, seguro que interesante. Oye, ¿y cuál piensas tú que, digamos, que han sido los valores de esto que me has mencionado? ¿Cuáles han sido los valores que te ha aportado el deporte a lo largo de estos años? La perseverancia. El deporte es algo que hoy día, o sea, hoy sí, mañana también, pasado también, es algo que es continuo. La Ujú, resiliencia también, ¿no? Que al final tú, eso no lo he dicho, pero creo que entra también dentro de una categoría de la perseverancia, o por decirlo ujú, así, el hecho de que no siempre estás en el alto rendimiento
a lo máximo de tu exponencial, sino que hay subidas y bajadas, hace que al final tengas que mirar con perspectiva. No te puedes solo quedar pensando de, bueno, me he lesionado o bueno, hoy me ha salido muy bien, sino siempre pensar que sea bueno o sea malo, tienes que continuar, que al Sí, final es la continuidad es la clave de todo. Podría decirte total. que ese puede ser uno de ellos, perseverancia. Qué bueno, oye, perseverancia, pues muy importante, ¿verdad? Y en el deporte, sobre todo, pues es vital, en el deporte competitivo, que es al final el que tú haces. Así que Sí. qué bueno, Julie, verdad que me alegra mucho. Em, bien, bueno, sabemos que, que digamos que dedicarse al deporte, ser un atleta, pues requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, como dices tú, muchísima perseverancia. Y la verdad es que me interesaría saber, y creo que a quienes nos escuchan también, cómo es la rutina diaria de un atleta como tú. Es decir, qué es... Vale, pues mira, ahora llevo como 6, 7 meses entrenando de nuevo lo que va siendo ser atleta de alto nivel o como un atleta de alto rendimiento y requiere bastante disciplina. Ujú, Pues a la vez lo estoy compatibilizando con mi trabajo, entonces ahora entran como más cosas en juego. Cuando solo era atleta, pues solo era comer, dormir, entrenar y si hace falta dormir y luego volver a entrenar por la tarde, pues ese era un poco el ABC, ¿no? Aparte si sí, estudiabas, pero actualmente pues yo me levanto, cosa de 8 de la mañana, 7, 8 menos cuarto, 8 de la mañana. Bueno, lo típico, ¿no? Te tomas tu café y hay veces que sí que tengo que dar clases. Entonces ujú, tengo que adaptarme a que si tengo que dar clases online, pues doy las clases y luego me voy a mi entrenamiento. ok. Entonces ahí eso, por ejemplo, es nuevo para mí ahora, desde que he vuelto a entrenar a esta alta exigencia, pues es algo que tengo que tener como que puede ser variable, ¿vale? Es Ujú, una cosa que antes a lo mejor no permitiría que estuviera dentro de mi foco, porque es como que te desenfoca, pero es como algo que he intentado meter sin verle mayor problema, ujú. porque la realidad es que del atletismo solo viven 4 o viven 5, no es un deporte que llega a esos niveles como puede ser a lo mejor el fútbol, ¿no? Como ya sabemos. Entonces, bueno, pues si tengo que dar clases, doy clases y luego me guardo 2 horas y media, 3 para dedicarle a mi entrenamiento. Ujú, Voy a las pistas de atletismo, hago lo que tenga que hacer, pues si son series, series, si es gimnasio, gimnasio, lo que me toque ese día, ¿no? Está ok. planificado con tiempo y nada, luego vuelvo, como bastante temprano, desde que llego como, porque normalmente ayuno, aunque creo que eso Ujú, dentro de poco se va a acabar, ujú, porque no me está costando aguantar este tema del ayuno. Llevo haciéndolo años, pero otra vez lo mismo, el alto rendimiento pues me está diciendo no, ayuno no. Escucha el cuerpo, ¿no? Escucho el cuerpo, exacto. Ujú, En eso estoy. Entonces, bueno, ujú, luego pues como y si tengo que dar algunas clases más a la tarde, pues las doy. Y si tengo que hacer algún entrenamiento complementario, que significa no tengo que ir a la pista, si lo puedo hacer en casa, pues lo hago. Uno de ellos actualmente es la movilidad. Tengo clases de movilidad que doy con una profesora, es compañera y profesora a la misma. Y fantástico. bueno, son detalles que estoy intentando pulir para evitar las lesiones, porque al final el hecho de que yo vuelva a entrenar alto rendimiento estos 6 meses, pues también hace que piense que ya no tengo 15 ni 20 años como en ese momento que todo valía, ¿no? Sí, Daba igual como lo hiciera, correr era correr, ahora correr no es solo correr. Entonces sí. cuido mucho los detalles, pues de lunes a viernes es así y luego el fin de semana pues suelo entrenar o el sábado o el domingo. O a veces coincide que a lo mejor haces un entrenamiento de 7 días, pero Ujú, uno de los días es más suave. No suele ser, pero si hay un entrenamiento, suele ser entrenamiento complementario. sí, comprendo, claro. Claro, claro. Oye, muy bien, pues fíjate que es bastante exigente, ¿no? ¿Y cómo manejas el tema de las lesiones? Que este es el fantasma de los atletas, de los deportistas, siempre son las lesiones, ¿no? ¿Cómo manejas ese Pues, tema de lesiones? pues mira, mientras
mientras me vas hablando, claro, me viene cómo me tomaba yo las lesiones cuando tenía 15 años, por Ujú, ejemplo, cómo me las tomo ahora con 29, o sea, no tiene ujú, nada que ver, o por lo menos claro. eso siento, ¿no? En ese momento era como, se acaba el mundo, no voy a poder volver a ser la misma, y Ujú, todas tus estructuras paralelas al deporte como que se caen. Incluso me está viniendo a la cabeza cuando me rompí la primera vez, bueno, tuve una lesión en la pierna y tuve roturas de fibras del sartorio en la pierna derecha. Recuerdo que para mí eso fue tan catastrófico que incluso empecé a sacar malas notas y era una estudiante que no tenía problemas a la hora de estudiar. Y es verdad que esto de cuando estás bien en el deporte, sueles estar bien en los estudios, eso fue literal, pues lo mismo a la sí, inversa, ¿no? En sí, sí, ese sí. momento fue catastrófico. O sea, Ujú, yo lo ujú, pasaba muy mal el hecho de no saber cuándo iba a volver a correr. ujú. Y ahora, por ejemplo, he pasado por una pequeña lesión en la que he estado 2 semanas y pico, pues, un poco parada y para nada. O sea, la primera maestría que me apliqué fue la calma y la paciencia. O Muy sea, bien. fue como, Julie, estas semanas son maestría que tengo que aplicar a diario, la Ujú, calma, porque el proceso de curarme no va a venir porque tenga más prisa, claro. sino por darle al cuerpo el tiempo que necesita y saber dónde está el punto en el que yo he podido, vamos a decirlo así, fallar o no escuchar a mi cuerpo a la hora de lesionarse. O sea, no es culpabilizarme porque me he lesionado. Quizás con 15 años hubiese pensado eso, como te digo. Sí. Ahora digo, no es culpabilizarte, sino buscar qué pasos he hecho en falso Ujú. y corregirlos desde ahí. Entonces, realmente no me da tiempo a venirme abajo, sino a trabajar en la opción B, C, D, E, si la A no funciona. Y Sí, bueno, esa parte pues hace que tu mente, aparte de que no solo se enfoca en me duele, en no puedo correr, porque realmente ahora lo que me pasaba era que mi cuerpo me decía, solo puedes correr hasta cierta velocidad. Si te pasas de esta ujú. velocidad, te paro. Lesión. Era así, literal. Entonces yo decía, bueno, ok, entonces como solo me dejas hasta aquí, era una conversación interna bastante. Sí, no, interesante cómo ha evolucionado el diálogo interno a lo largo de toda la Eso carrera. es. Ujú, Exacto. El diálogo interno ha mejorado, es más positivo. Con esto no te quiero decir que cuando vi que no podía correr, oye, en ese momento pues dije, jolín, iba súper bien, ya estaba pensando en cuándo iba a poder competir, los entrenamientos me estaban saliendo muy bien, pero ahora quizás ese momento catastrófico de pirámide, subida y bajada no existe, es como más estable, las ujú. ondulaciones son menos, menos diferenciadas. Pronunciadas. Sí, sí. Exacto. Oye, me parece súper interesante porque fíjate que como tú bien sabes, eres una estudiosa de las maestrías de la IAC y dentro de la maestría de la IAC, la maestría número 3 es escuchar con compromiso y fíjate que ya desde muchísimos años atrás ya tú venías escuchándote con compromiso, ¿no? Porque recuerdas todavía el diálogo que tenías cuando te lesionabas a los 15 años. Así que yo creo que esa maestría la vienes aplicando desde muy jovencita, ¿no? Sabes Me pa- que, sabes que es justo mi maestría preferida. ¿Ah, sí? Ah, mira, fíjate. Sí, Sí, de sí, se nota. hecho, lo he pensado bastantes veces Ujú, porque claro, me di cuenta, bueno, al estudiar el coaching y cuando empezamos a hacer ya las prácticas, cuando empiezas a dar tus sesiones de coaching, sí. que me gustaba escuchar más de lo que yo era consciente. Entonces, claro, fue una Ujú, manera de llevarlo al espejo conmigo misma y decir, pero si es que tú llevas exactamente lo que has dicho, por eso me estaba riendo, porque digo, tal sí. cual, yo me he escuchado siempre mucho, pero ahora ya no solo me escucho, sino comparto esa conversación interna que no Ujú, se desvía a lo negativo, sino que sea una conversación productiva, buena, proactiva, sí, oye, que hay momentos en los que dices, jolín, no puedo hacer esto, claro. y sí, llegan esos momentos, pero es como, todo el rato estamos haciendo como una conciliación. Yo siento Ujú, que es como una escucha con compromiso, pero que hay conciliación continua. Oye, no puedes hacer esto, no pasa nada, vamos a esto.
oye, que hasta aquí puedes llegar, ok, pues mira, he progresado. Pero no Sí, verlo con ese drama que nos pasa a todos los deportistas. Yo te aseguro que actualmente, vamos, te lo puedo decir al 100%, segurísima que compañeros míos de atletismo que están haciendo alto rendimiento, el tema de las lesiones es un tema que, como dices tú, da miedo, es un tema que cuesta gestionarlo, sí. que a veces solo llegas al mismo punto y no sabes salir de ahí, o que Ujú, ni siquiera eres capaz de hablarlo. O lo ujú. hablas con gente que no tiene que ver con el mundo del atletismo directamente, porque quedas como posiblemente que eres vulnerable y que tú no puedes ser vulnerable, que es otro temazo dentro del alto rendimiento, ¿no? Que va Totalmente. ligado también a esto. Somos Sí, personas al final. Entonces sí. sí, es mi maestría preferida. Pues muy bien, muy bien. Se nota bastante. Y sí, mira, te entiendo perfectamente. Tú sabes que yo también fui atleta bueno, no sé si de alto rendimiento, pero sí competía, digamos. Y, y la verdad que muchísimas veces me pasaba esto, ¿no? Y ese diálogo interno es súper, súper importante, sobre todo en edades adolescentes, como dices tú, en las que uno de alguna manera u otra tiende a sabotearse y se presiona bastante y sobre todo nosotros que tenemos un carácter así súper agresivo con nosotros mismos, ¿no? No somos muy, Sí, muy condescendientes, que digamos. Entonces eso eso lo hemos hablado, ¿eh? lo hemos conversado, sí, sí, lo hemos conversado. Pero bueno, excelente, de verdad que, y fíjate cómo el deporte a su vez nos va ayudando a ir, digamos, a superar y a mejorar también ese tipo de cosas, ¿no? Así que fantástico. Bueno, vamos a seguir un poquito con esto aquí, que tengo un montón de preguntas, pero honestamente no sé si las vayamos a cubrir todas, pero si no, no pasa nada tampoco, Julia. Bueno, todas las que se puedan. Sí. Bien, y actualmente, digamos, todavía estamos en la actualidad. Actualmente, ¿en qué meta estás trabajando? Digamos, ¿estás compitiendo? ¿Estás activa a nivel deportivo? Mira, partiendo de la base esa, que llevo esos 6, 7 mesitos entrenando, pues sí, la meta es volver a ser como mínimo la atleta que era antes. A Ujú, nivel de resultados, ya no me refiero a nivel mental, porque si lo pienso digo, nada que ver, ojalá hubiese podido tener estas herramientas o esta evolución mental, ¿no? Al final, es verdad eso que dicen que el deportista, sí es verdad que te desarrollas rápido a nivel de resultados físicos, pero a nivel mental no vas tan rápido. no, no Tarda necesariamente. mucho. Sí, Y si no tienes ayuda, es mucho ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Y es lo que te sí, hace al final poder ser quien eres ahora, ¿no? Pero actualmente la meta principal es, obviamente, no lesionarme o evitar las lesiones lo máximo posible con todo ese trabajo complementario que pueda meter. Em, y luego intentar volver por mínimo a mi nivel el que estaba antes, hace pues 3 años y medio atrás, ¿no? Ese ujú, nivel sí que me gustaría alcanzarlo. Sé que no es una cosa de un día a otro, que ujú, toma tiempo, posiblemente esta temporada ni siquiera vaya a ser la temporada brillante, pero bueno, todo lo que haga ahora va a tener repercusión para el siguiente año y así sucesivamente. Así que si las lesiones seguro. me respetan, la idea es ir a por esas mínimas. Excelente. Y bueno, cuando digo mínimas, estaba pensando también en las mínimas de los campeonatos de España, que justamente este año, no sé si por el tema del COVID, no lo tengo muy claro, pero son mínimas muy exigentes, muy, Mm, muy exigentes, tal punto que te puedo decir que son las mínimas que tengo yo como marcas personales. O sea, imagínate. y bueno, hay Ujú, chicas, con esto quiero decir que hay gente que ha corrido mucho más, pero son marcas duras, son marcas complejo. que, sí. Entonces, bueno, sé que hay que apretar bastante, pero con cabeza Seguro, seguro. Y con paciencia también. y con paciencia. Muy bien, Julie. Excelente. Bien. Y mira, de no haber descubierto, digamos, tu pasión por el deporte, haberte dedicado al deporte, ¿a qué te hubieses dedicado, te hubiese gustado dedicarte? Pues yo iba para pianista, o sea, de hecho la carrera musical Para era lo pianista. sí, Ah, a mí me mira, qué gusta. interesante.
me gustaba el piano, tocaba el piano Ujú, desde los 7, 8 añitos, ahora no recuerdo exactamente, y yo ujú. siempre decía que yo quería ser pianista profesional, yo no sé, yo todo es profesional o no vale, y quería ir a la escuela, eh, bueno, al conservatorio, cuando Sí. vivía aquí en ese momento de pequeña, decía, no, yo voy a ser pianista, yo voy a ir al conservatorio, voy a estudiar una carrera como pianista y a eso me voy a dedicar, pero sin, ¿era eso o el baile? Al final el tema que tiene que ver con toda la expresividad corporal y demás es algo que me gusta y para Ujú. nada pensé nunca que iba a ser atleta. O sea, de hecho a mí eso de correr, no. Esto vino No. por un entrenador, Ujú, por un profesor de educación física que se ujú. puso a insistir y intenté llevar mis dos pasiones. En ese momento mi pasión era el piano, llevar esa pasión por un lado, seguía estudiando, seguía haciendo mis clases de solfeo, bueno, todo, preparándome como para ir al conservatorio, pero a la vez cuando ya llegó el atletismo fueron como, wow, tengo dos pasiones, la música y el atletismo. ¿Y cómo hago para llevar todo esto? Y bueno, hasta los 13, 14 años pude aguantar con las dos, pero luego no pude seguir, Ujú. porque tanto el piano como el atletismo, las dos requieren mucho tiempo, Sí, sí, ya lo creo, ya lo mucho. creo. El piano Ya, es como el atletismo, es todos los días. Tú todos los días tienes que sentarte y tocar el piano, sí, todos. sí, 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 ya lo creo, ya lo creo. Entonces, Y, bueno, y ahora, ¿cómo te sientes? ¿Acertaste en la decisión o te arrepientes? no me arrepiento, pero sí que me gustaría retomar el piano cuando el atletismo vuelva a perder un poquito de importancia, porque es eso, esos 3 años y pico que no he estado corriendo, pues aproveché para hacer otras cosas. Ujú, Porque el atletismo o cualquier deporte de alto rendimiento te absorbe ujú. la vida, o sea, te absorbe muchísimo, a tal punto que tu vida, el otro día hablaba con una compañera que no ha llegado al alto rendimiento, pero sabe que es entrenar todos los días. Ujú, Y me decía, es que para mí era más importante correr que los estudios. Yo estudiaba, obviamente, pero para mí lo primero dentro de mí era ir a entrenar. Y eso nos ujú. pasa mucho, Sí, sí, sí. que el atletismo o el deporte, por hablar del atletismo, pero cualquier deportista que ama su deporte y se quiere dedicar profesionalmente, lo pone como la base de todo. Y tienes que Sí, tener mucha cabeza para darte cuenta. Bueno, tienes que tener mucha cabeza y tienes que tener personas alrededor que te hagan tener esa mentalidad de, vale, el deporte es importante, pero tú te tienes que seguir formando, tú tienes que seguir haciendo otras cosas, vale. Hay etapas en las que esto va a ser prioritario, pero no es todo en la vida. Entonces, creo correcto. que he tomado una decisión correcta, sí, porque al final para mí es muy importante seguir mis pasiones. Y si mi Ujú. pasión era correr, e irme como me fui en su día a los 18 años fuera de casa y hacía todo contrario a mis compañeros, estudié, o sea, fue como que cambié mi vida, todo por el deporte y todo giraba alrededor de él y era mi pasión. Entonces creo que no me equivoqué. Lo que pasa es que hay otras pasiones que se pararon, quedaron en pausa. Sí, total, Sí, total. Y eso es importante también, ¿oíste? Entender que no vivimos bajo una sola pasión, es decir, pues, tenemos muchas pasiones, ¿no? y eso es complicado porque Y eso es complicado. Ujú, eso a día de hoy yo he vuelto al deporte, o sea, quiero y vuelvo, estoy como en esa transición de volver al deporte de alto rendimiento, pero a mí, por ejemplo, me encanta bailar, me encantaría ir a clases de baile ujú, ujú. y sé que no puedo, o sea, la realidad es, sé que no puedo ir porque el atletismo requiere unos descansos, requiere unos tiempos, si encima estás trabajando, tienes que dedicarle tiempo a tu trabajo, si encima quieres seguir formándote, por ejemplo, en mi caso, en el mundo del coaching, leer, o sea, todo eso, ¿dónde comprimes tanto tiempo, por muy organizado que sea? Sí, Hay un punto en el que también no hacer es hacer. Y hay sí. una parte que el no hacer tiene que estar como que tiene que tener su punto, no puedes estar queriendo hacerlo todo por mucho que te guste. Entonces En tienes modo como que priorizar. productividad, sí, claro, 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 Sí, porque eso agota eh, muchísimo. el tema productividad es algo que a mí antes me parecía súper positivo y cada vez lo veo más negativo.
Sí, total, personalmente. Es algo que cada vez que me total. dicen o veo por ahí, ¿cómo ser más productivo? Uf, Uf, me choca, ¿no? recrea como un rechazo porque digo, pero ¿qué más productivo hay que ser? O sea, ¿y Total, dónde queda nuestro ser, nuestra esencia como persona, como humano? totalmente, El totalmente. simplemente estar, el estar y no sentirte mal por estar. Eso es, correcto, correcto. Pues mira, muy Y bien, bueno, fantástico, fantástico. Sí, yo también me identifico muchísimo con eso, pero cuesta, cuesta. A mí me cuesta un poco, la verdad. Eh, digamos, tomar esos espacios de tiempo en los que no hago nada. Pero poco a poco he ido mejorando bastante, pero bastante, pero creo. también creo que va porque no es que no queramos, es que a veces también en nuestro alrededor, mientras tú estás quieto, están haciendo cosas, entonces te hace sentir a ti Sí, como, ¿y yo qué estoy haciendo aquí descansando o tomándome un tiempo libre haciendo algo que me gusta, pero que no a priori es productivo en cuanto a resultados cuantitativos, sí. vamos a decirlo así, ¿no? Así que No bueno, sé, bueno, nada, es un trabajo de día a día y de equilibrio, claro, hay que buscar el equilibrio totalmente. Mira, Julie, ¿y cómo vamos a entrar un poquito en materia de coaching? ¿Qué te parece? venga. Bien. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia, tu primera experiencia con el coaching? ¿Cómo conociste el coaching? Pues mira, me da pena, siempre lo digo, no haber Ajá, conocido el coaching con 15, con 16, o sea, más joven, porque sí. creo que hubiese sido, da igual lo mucho que corras, da igual lo mucho, muy buena que sea a nivel físico. O sea, toda mi vida he escuchado eso de, esa niña va a llegar, esta niña, da igual, mentalmente había muchas cosas que nadie sabía. Entonces, Ujú, si lo hubiese conocido en esa etapa, en donde cuesta más, quizás en la adolescencia, en ese momento también que llegas a la universidad, yo creo que hubiese sido muchísimo más sencillo el camino, muchísimo, sí. porque hubieses aprendido a gestionar otras cosas, que aunque yo tenía ese diálogo interno, no era suficiente para nada, ¿no? Ujú, Eso por un lado, pero el coaching como tal lo empecé a descubrir tras terminar la carrera. ujú, Ya, es verdad que sí que ya había escuchado un poco que coaching, que mentoring, que no, un poco así a gente que hablaba ya de esto, con el tema de las redes sociales, pues al final también como que toda la información va más fluida, ¿no? sí. Y decía coaching, yo sí que había tenido psicólogo deportivo, pero coaching era como que me sonaba raro y empecé a buscar curiosidad. Entonces, coaching, yo decía, ok, coaching, pero ¿en qué se divide esto? Coaching deportivo, coaching ejecutivo, coaching no sé qué, bueno, 300.000 coaching. Sí. Un día hablé con un compañero que es entrenador de condición física, pero también es de mindfulness. Ujú, Y le digo, oye, estoy con el tema del coaching, como que dándole vueltas y quiero saber un poco más. O sea, creo que ya de por sí tenía una atracción con el tema de la psicología, con el tema mental, con las estrategias mentales, con todo lo que tiene que ver con la mente, es algo que siempre me ha atraído mucho, muchísimo. ujú. Y me dijo, oye, te voy a pasar un contacto de alguien que te puede ayudar con esto porque van a empezar un curso nuevo de coaching deportivo y están en la primera edición y van a hacer la segunda. Y Ujú. este fue en su momento Jeremías Álvarez, que Sí, estaba con Gillian Carlotti y con Pepe del Río. claro, imagínate, tres grandes del coaching, ¿no? Y Jeremías, que que, claro, no los que conocía de ya, nada. ok. Pero Ujú, me habían hablado bien de ellos, como wow, tal, uno llevaba el tema de algunos equipos deportivos de fútbol y demás. ujú, ujú. Vale, pues yo por ahí fue que entré. Me entrevisté con Jere, me estuvo explicando un poco el tema del coaching deportivo y decía, wow, voy a descubrir cómo es el tema de gestionar emociones, situaciones en el mundo deportivo. Y así fue como entré. Ok. Y ahí empezamos pues, a estudiar lo que era el coaching deportivo y el coaching personal. Y ahí fue como una bomba explosiva en mi cabeza. Sí, cuéntame de esa bomba. Cómo fue esa bomba explosión en tu cabeza? ¿Cuál fue esa transformación que viviste en tu proceso de capacitación? Mira,
sobre todo al principio, las preguntas que hacían era como el hecho de, o sea, me sentí como súper entendida. Estoy intentando como que traer al recuerdo ese momento del primer día y fue como, Dios, se hacen preguntas importantes, no son banales, ¿no? O sea, para mí eso me atraía porque yo esas preguntas me las hacía yo, pero yo no las compartía ni con mi entrenador, ni con mis compañeros atletas, o sea, ni de broma. O sea, preguntarte Ujú, cosas que suenan como a filosófico ujú. en el mundo deportivo, alto rendimiento, es como, mira, no, estás desubicada. O por lo menos quedaba así. Ahora Sí, quizás ahora se habla un poquito más, pero yo creo que todavía no es un tema que se habla con tanta facilidad. así es. Y me acuerdo que ya el primer día sentí como, Dios, aquí vamos a hablar de cosas de pensar, aquí vamos a investigar qué hay debajo de toda esta etiqueta de, hola, soy Juliana, me dedico al deporte, bla, 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 ¿no? Y Sí. que todos veníamos con esa etiqueta. Y bueno, fuimos desarrollándonos. Yo al principio, imagínate, lo perdida que estaba, que yo pensaba que íbamos a hablar de cosas de deporte, nada más. O Ujú. sea, esa era mi Y fue, sensación, digo, y fue de lo menos que hablaron, ¿no? De deporte. sí, porque al final teníamos clases de coaching, a base del coaching, o sea, lo que va Ujú, siendo el coaching personal, por decirlo de una manera que se me entienda, pero luego sí, había clases específicas de coaching deportivo. de Pero acuerdo. al final todo era coaching, ¿no? Sí. Asentabas las bases y luego era algo más específico. Ujú, Y bueno, ahí hubo ese desarrollo de decir, pues empezando por lo de las maestrías, ¿no? Que yo decía, que hiciste maestría, pero esto ya yo lo hacía sin darme cuenta, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta que había maestrías que incluso con mis propios clientes, ya no como deportista, los aplicaba sin darme cuenta, ¿no? Yo creo que al final todos tenemos algo de coach dentro, esas habilidades de escuchar o de crear ese entorno de confianza, ¿no? O de clarificar o de expresar, ¿no? Eso lo tenemos, lo que pasa es que a lo mejor tienes unas más desarrolladas que otras. ujú. Entonces me empecé a dar cuenta de que me gustaba, lo que decía antes, escuchar y ver que cada uno tenemos un rollo mental en nuestra mente brutal, que parecemos que nos vamos a morir por lo que estamos pensando, esa catástrofe que nos montamos en nuestra mente y luego hay una persona que te va ayudando y guiando. Eso me parece una herramienta brutal, o sea, no te puedo decir Sí, otra palabra, porque cuando ves a la persona que te está contando y tú por medio de eso que te va contando, tú vas haciendo las preguntas in situ, que eso no está preparado, que era algo que al principio, por ejemplo, era algo que a todos, creo que a todos nos daba nervio decir, pero ¿y qué le preguntamos a la otra persona? Eh, pero no le puedes juzgar, pero no puedes opinar, o sea, déjalo que se exprese, aprende a escuchar, ujú, clarifica lo que te dice. No sé, exactamente. era como un juego, era muy interesante. Me parecía interesante todas las herramientas que entraban a la hora de tener una conversación. O sea, lo que es tener una conversación se convirtió en algo como muy estructurado, no estamos hablando, da igual lo que hablara, había una Sí. estructura y eso a mí me creaba mucho interés, mucho. Sí, hay una orientación, ¿no? Es decir, un método de conversación, totalmente, Exacto, había un totalmente. método, ahí estamos. Y Ujú, luego, pues claro, vas viendo, claro, como hacíamos prácticas, pues tú también tenías que hablar de quién eras tú y de las cosas que a ti te preocupaban o que tú correcto. tenías en tu mente con gente que no conoces. Eso para mí, por ejemplo, fue algo que me ayudó a abrirme más, porque aunque parece que a priori no me cuesta, a mí me cuesta mucho al principio, pues es que también vengo de un deporte en el que está bien, que digas que te encuentras mal y que te sientes triste y que no estás motivado, o que digas, Ujú, no, todo va bien, mis próximos resultados van a ser no sé qué, o sea, tú estás sí, luchando todo el rato con la persona que eres, con la persona que quieren ver los demás, y encima si lo haces bien o tienes buenos resultados, la gente está esperando que tú digas cosas positivas, sí, y estás todo el totalmente. rato siendo lo que a lo mejor los demás quieren, o diciendo lo que los demás quieren escuchar. Sí, dando respuestas políticamente correctas, ¿no?
y no, no Exacto, sinceras, no necesariamente sinceras. exacto. Entonces es como una manera también de abrirte a mí, por ejemplo, algo que me hizo mucho trabajar, el proceso de coaching, o sea, de como alumna a incluso como hacer, cuando me han hecho coaching a mí practicando o en sesiones, Sí. sobre todo ha sido trabajar la vulnerabilidad, Ujú. porque no existe ese hueco, esa brecha en el alto rendimiento. Quizás no es que no exista, cada vez más, pero lo normal no es que tú digas, hola, al tu entrenador, llegas al entrenamiento y dices, mira, es que hoy no me siento motivado. Sí, Mira, es que tuve un problema en casa y me está afectando psicológicamente, emocionalmente y no me veo hoy capacitado para hacer el entrenamiento. Es que lo digo y ni me lo creo. sí, 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 sí. Es que parece mentira, pero todavía se tiene este esquema del deportista que no muestra vulnerabilidades, que es un guerrero, que no se queja, que no se pone excusas, que, o sea, que en fin, que básicamente que las emociones las deja a un lado porque tiene que tener esta actitud constante de luchador y de que puede con todo, ¿no? Que puede con el mundo. Ahí está, es esa la palabra, es Mm, como puedes con todo porque todo el mundo está esperando a que, creo que esto, como te digo, ha evolucionado y ha mejorado, pero cuesta más que un deportista hable públicamente o en sus redes o en el día a día de, mira, realmente me siento mal, estoy pasando por un proceso en el que no me siento bien, estoy intentando entrenar, como te decía yo antes, como que normalizarlo. Yo lo que siento sí, es que yo he aprendido a normalizar mis emociones, buenas y malas. Entonces, el sí, hecho de hacer esas prácticas, sea coaching deportivo, coaching personal o el coaching que estuviéramos haciendo, el hecho de normalizar que tú puedes hablar de algo y nadie te va a juzgar y nadie va a pensar de ti, pero si esta persona ha sido no sé qué, o la etiqueta, la famosa etiqueta, a mí, por ejemplo, no solo me enseñaba a nivel de conocimiento o a darme cuenta que habían cosas que ya yo sabía, pero no les ponía nombre. A mí el coaching me ha enseñado mucho a ponerle nombre a cosas que yo ya había vivido, ujú, ujú, pero también a conocerme y a desarrollarme dentro de ese proceso. Y yo decía, Jolín, estoy haciendo clases, estoy aprendiendo, pero a la vez me estoy desarrollando aquí como persona, como deportista, como profesional, con mis clientes, cómo tengo que tratar a mis clientes. O sea, para mí ha sido como abrir muchas ramas, y sobre todo sí. la que empieza contigo mismo. Bueno, ahí comienza todo, ¿no? Justamente. Precisamente las capacitaciones, las certificaciones de coaching comienzan justamente, como dices tú, por entendernos, por hacer ese trabajo, por al menos comenzar el trabajo interno, el trabajo personal del coach. Imagínate, me está viniendo al recuerdo Ajá, que a en ver, la primera o en la segunda sesión de práctica que hicimos de coaching, sí. o sea, yo nunca hubiese pensado que le hubiese dicho eso a la persona que estaba delante, que ahora no recuerdo quién de mis compañeros era, pero Ujú. recuerdo que me di cuenta por qué llevaba 3 años y medio sin correr. O A sea, ver, ¿y lo yo quieres compartir? sí, no me importa, A porque, ver, porque, porque a mí estoy me trabajando interesa. esa vulnerabilidad que te digo y como que la expando, ¿no? En todos los Sí. sentidos, pero fue duro darme cuenta que no me permitía volver a empezar de cero y no ser la chica de 23 años o 22 o 21 en su momento, que había sido campeona de España o segunda de España o que había conseguido récord de campeonato o todas esas cosas, no me permitía empezar otra vez de cero porque como era atleta y tenía que ser buena y tenía que estar siempre bien, perfecta, todo tenía que ser amazing, Ujú. no me permitía empezar. Y vale, sí, hubieron lesiones en esos 3 años y medio que no pude correr, pero no estuve 3 años y medio lesionada. Entre otras cosas, Claro. habían temas personales que se mezclaron con los deportivos, pero no me Ujú. permitía hacer la casilla cero otra vez. No, no, yo tenía que empezar en la casilla 10. Yo Imagínate. no podía empezar en la cero. ¿Cómo voy a empezar en la cero? ¿Cómo voy a llegar yo a la pista y ser la que menos corre? ¿Cómo voy a...? Todo ese ego que Ujú. estaba ahí contenido, en la segunda sesión de práctica dije, ya sé por qué no he empezado a correr y por qué lo he postergado y lo he postergado. Y yo decía, bueno, algún día volveré, bueno.
Y me pareció tan fuerte darme cuenta con una persona que no conocía de nada, pero bueno, las preguntas me fueron llevando y dije, no, esto no puede ser. O sea, creo que soy más inteligente emocionalmente como para haber perdido estos 3 años Claro. por el ego, porque es el ego y a la vez era el qué dirán. Y te Ujú, aseguro que esto le pasa a muchos deportistas. El no volver a ser quien tú no eres ujú, te frena tanto y duele tanto en el ego muchísimo. Claro. que ya te digo, esto que te estoy diciendo no te lo hubiese dicho hace ni un año ni dos, ni de broma. Te hubiese dicho otra cosa, te hubiese dicho lo que decimos todos, no, ya se me pasó el tiempo, no, ya esto no tiene importancia para mí. A ver, es verdad por un lado, pero por otro es, no te permites. Sí, totalmente, totalmente. Y ahí entra pues toda esa vulnerabilidad que te decía antes. Mm, sí, 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 absoluto. Yo créeme que te entiendo muchísimo, porque también he pasado por situaciones similares y es fuerte, es difícil eso. Y el darse cuenta también es interesante, un poquito chocante, incómodo, pero luego se ve un poquito los frutos también. Mira, Yuli, y a ver, ahora con el conocimiento de coaching que tú tienes, con esta preparación, con esta capacitación que has hecho, conociendo ahora la herramienta del coaching, eh, ¿qué le dirías ahora a la Juliana de 15 años que decía cuando se lesionó que esto es lo peor que puede haber? Bueno, lo primero creo que le pasaría una tarjetita así, le diría coaching, pero desde ya. Muy bien. Eso no, sí, sí, creo que le diría, tienes que hablar de todo eso que no estás sabiendo gestionar, porque al final es verdad que muchas lesiones pueden venir por el físico, por algo que estás haciendo bueno, que te está sobreentrenando o que no está bien ejecutado o lo que sea, pero muchas también vienen a nivel emocional. ¿Cuántas personas no somatizan Ujú, eso que no dicen y se les refleja en su cuerpo? absolutamente. Y eso está, y hay gente que se rompe y se vuelve a romper, y se vuelve a romper, y se vuelve a romper cada vez que se pone en ese momento en el que vuelve a recordar ese nivel alto de ansiedad o ese miedo que le provoca, pues como tan fácil como competir. A Ujú, muchos nos gusta competir, pero eso nos genera ansiedad, nos genera miedo, nos genera inseguridad, sí. nos genera muchas cosas y dentro de esas muchas cosas también entra que te puedas lesionar por esas emociones que tú estás sintiendo, aunque aparentemente, como te decía, solo puede ser por el entrenamiento, el volumen o la carga. Ujú, Entonces yo ujú, creo que ahí le diría, vale, sí, te tienes que recuperar, Juliana, tienes que trabajar toda esa parte de a lo mejor, pues eso, prevención, fisioterapia, pero vamos, tengo clarísimo que haz lo que quieras a nivel físico, pero a nivel mental tendría que ser igual el entrenamiento, ujú, igual o más, diría incluso, de igual o acuerdo. más. Bien, al principio de la conversación me comentabas que de repente en el mundo del atletismo no es muy usual, muy común que se hablen de estas cosas, ¿no? De vulnerabilidades o que, digamos, de alguna forma el coaching no ha calado muy bien allí en el atletismo, no se ha insertado del todo. ¿Cómo piensas tú que cambiaría el atletismo o la manera de hacer deporte si el coaching tuviese mayor presencia dentro de la pista? Pues yo creo que, mira, por un lado, esto incluso hace muy poco, hablando con algún compañero, pues, oye, vamos a hacer prácticas, vamos a tener sesiones, y es como la típica frase que posiblemente también hay en otras áreas de, bueno, pero es que a lo mejor lo hago, pero no quiero que se entere mucha gente de que estoy haciendo esto, porque es como que se da a entender como a veces como que trabajar las emociones es como que eres débil y como tú Ujú, tienes que ser fuerte a nivel físico y cara a la gente, es como, es todo el rato una oposición, ¿no? Eso por un lado. ujú, Y por otro, sí que es verdad que creo que el coaching, por lo menos en el atletismo, yo no lo veo tan a día de hoy,
no lo veo tan natural, tan normalizado, ni tan conocido. Suena como, Ujú. coaching, sí, eso que hablas con alguien. Es como la psicología deportiva. Sí, no, depende. Hay matices, hay muchos matices. Entonces Ujú. es como, sí, ya yo hago psicología deportiva o cosas así, también me han contestado, ¿no? Y es como, ya, pero no es lo mismo, o sea, Claro, tiene sus matices, ¿no? Y yo también estudié sí, psicología deportiva, pero te digo, a día de hoy, conociendo el coaching, depende también cómo tú estés, obviamente esto tiene sus cosas, ¿no? A nivel mental, si tú también tienes otros problemas que no se pueden, obviamente, solucionar con el coaching, pues te vas a ir a esas terapias o psicólogo, o lo que sea, ¿no? sí, Pero yo creo que un deportista que a priori está bien, y es algo que nosotros chequeamos siempre cuando empezamos las sesiones, cuando tú vas escuchando a la persona, tú te das cuenta de cómo está esa persona, ¿no? claro. Yo creo que tú te das cuenta, pero es algo como que yo veo como que está ahí el coaching, pero como que no está tan cerca a mí me da pena en el atletismo que no esté tan cerca como a lo mejor puede estar en el fútbol ahora, o como en el tenis, o como en el pádel, incluso en Ujú, el golf. O sea, ujú. veo como que el coaching está como más afín, como es parte de mi equipo, es mi partner, ¿no? Está Sí, como adherido, pero en el atletismo lo veo como, yo creo que también cuenta un poco con el tema de lo que te decía, a nivel económico, sí, de un la industria. atleta, exacto, no Ujú. está bien diseñado por el momento. Creo que habría que tener una reestructuración en que el deportista tenga esto como que es algo importante, que lo Ujú. conozca, que sepa de qué va. Correcto. Y te digo más, o sea, escuchando alguna entrevista así en directo de algún mundial que he visto de atletismo anteriormente, pues en algún momento empiezas a escuchar atisbos de, no, esto lo he trabajado con mi psicólogo deportivo para llegar de la mejor manera posible, pero con la boca muy pequeña. Sí. ¿Sabes? Es como, no, lo he hablado, Como pero con bueno, pena, con vergüenza, ¿no? sí, o sea, es que es parte de la preparación. O sea, creo Ujú. que el coaching en el atletismo debería verse como parte de la preparación, como se ve en otros deportes. Tú entrenas el cuerpo, pero también entrenas la mente. Y el hecho de que Correcto. tú digas que tienes un coaching tiene que sonar como algo en el que, jolín, no solo se está preparando físicamente, sino está trabajando su mente, está intentando llegar al máximo potencial con su mente también, Correcto. que al final es Correcto. la que te va a salvar de muchas. Mucho más que mover las piernas rápido, o mucho más que mover kilos, o mucho más que... Creo que va por ahí más el tema, a día de hoy para mí. ¿Qué porcentaje le das tú entre mente y cuerpo? 90-10. 90-10. 90-10. Mira, imagínate. O sea, lo tengo clarísimo. Antes te hubiese dicho a lo mejor, bueno, cuando no lo conocía, hubiese Sí. dicho, bueno, la mente tiene importancia, lo típico, ¿no? La típica frase copia y pega, ¿no? La mente tiene importancia y el cuerpo, no sé qué, tal. Pero hubiese dicho a lo mejor el cuerpo tiene un 70-80 y por no quitarle tanto a la mente, te diría 30. Ok, por ser, sí, condescendiente. Muy bien, muy bien. Pues Sí, fíjate cómo ha cambiado, ¿no? También, yo pienso también que es, o sea, has vivido también tu proceso de madurez como deportista también. sí. Y eso ha ayudado bastante, bastante. Pero me Mira, hubiese gustado que dime. hubiese estado el coach, lo que te decía, Claro, claro, porque ya me imagino. hubiese facilitado ese proceso de que no me desgastara tanto físicamente y que trabajara lo que mi mente también se presentaba. Pero Ujú. bueno, aquí estamos. Nada, así era como tenían que pasar las cosas. Muy bien, muy bien. A ver, Julie, otra pregunta que te tenía por aquí. Ajá, ¿en cuáles casos sugerirías tú la aplicación de un proceso de coaching? Pues creo que en todos los que te he comentado ahora, Ujú, pues tema de ansiedad para competir, ese pre-competición que a lo mejor el atleta se desgasta, y no te estoy hablando solo de la competición, sino días previos, esa preparación que tienes que hacer pre-competitiva, como mismo hay entrenamientos de pre-competición físicos, pre-entrenamientos mentales, ¿vale? Ese por un genial. lado. El tema de saber llevar el que tú llegues a lo alto, porque a veces llegas muy rápido arriba
y no sabes, o sea, sabes hacerlo con las piernas, pero no lo sabes hacer con tu mente. Y Correcto. siendo joven, cuando eres sobre todo joven, pues eso, entre los 15 20 años quizás que ahí puedes empezar a destacar muy fácilmente, pero es que esa no es la edad en la que tú muestras tu máximo potencial. Es como que pegas un primer subidón en esa montaña y de lo que se trata es de base y volver a subir. Ujú, Entonces yo ujú. creo que saber gestionar el alto rendimiento en general, me refiero, de un deportista según sus edades. Totalmente. Saber trabajar la presión pre, post, durante de esa vida deportiva, llevándolo un poco Ujú. más amplio, ¿no? Saber también, pues también creo que se podría utilizar perfectamente para cuando ese deportista está pasando por un proceso de lesión, obviamente, de lo que hablábamos antes. Total. Ese quizás es el más evidente, pero es el que no se hace, Así es, así es. ¿Y ¿no? sugerirías el uso del coaching, o digamos la aplicación de la herramienta del coaching en casos puntuales o tener un coach de manera permanente? Es que yo ahora lo tendría de manera, pero es que para mí el coach sería como fue toda la vida el fisioterapeuta, mi mejor amigo, o sea, yo creo que tiene que, de verdad, o sea, a día de hoy ha cambiado muchísimo mi perspectiva con respecto a esto, o sea, el coach tiene que estar dentro de tu equipo de trabajo, Total. o sea, Sí, sí, tiene que estar comparto. integrado como una pieza más, tú eres una pieza más de tu equipo. El atleta Ujú. no corre solo, Así es. el atleta no solo consigue resultados él solo. Está su entrenador, está el fisio, está el médico, está el coach o el que quiera, pues digo, el psicólogo, ¿no? Depende de lo que Ujú. estés trabajando. Está tu familia, o sea, es una parte importante. Está que esté tu pareja, si es el caso. Sí, Eh, hay muchas cosas que entran en juego y creo que el coach tendría que ser una pieza igual de importante que la del resto. maravilloso, maravilloso. Pues lo comparto contigo también. De verdad que es súper, súper importante eso. Fantástico, Julie. Pues mira, ya para ir cerrando un poco la entrevista, porque no sé, creo que nos pasamos un poquito, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? La verdad que yo me la estoy pasando súper bien contigo, Julie. He No, y estado yo. escuchándote, la verdad que está todo muy, muy, muy interesante lo que has dicho. Y coméntanos un poco sobre, no sé, sobre las actividades que tienes, los programas que estás llevando a cabo ahora, como entrenadora, como coach, en fin, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, yo creo que me pasa también como a ti, que me gustan muchas cosas, hacer Sí. muchas cosas diferentes y siempre estoy inventando para crecer y para evolucionar, ¿no? Ujú, Pero en un primer momento, pues eso, yo a día de hoy me dedico al entrenamiento online, pues hago clases de entrenamiento funcional, hago planificaciones, ujú, hipopresivos, que también está dentro de los entrenamientos, lo que hablábamos antes de las respiraciones y todo esto. ujú. Y claro, el coaching era como la pieza que me faltaba. Yo tenía mucho trabajo de la parte física y de esa parte la conozco porque la he vivido y encima pues la vives, la estudias y la reflejas con tus clientes, ¿no? Sí, Pero el coaching pues es también esa otra variante que estoy empezando a abrir, ¿no? Sesiones pues lo que hablábamos, personales, sesiones a deportistas ujú, y quiero que se vayan poco a poco como adhesionando, ¿sabes? Que la persona que entrene, que también tenga su entrenamiento mental, que no todo, yo sé que eso es complicado porque incluso lo que estábamos hablando en el deporte ya cuesta, pero sí, reeducar, ¿sabes? Reeducar a las personas y que se den cuenta que no todo, que a lo mejor para que empieces un proceso físico tienes que irte primero a la parte mental y no así es, viceversa. A veces así puede ser es, simplemente ir a lo físico, pues me hace falta físicamente esto, esto y esto, yo estoy preparado, pero a claro, veces es a lo mejor empezar por aquí. Y cuando sí, esto esté bien trabajado, vamos a lo otro. Entonces, bueno, por un lado absolutamente. eso, pues hago entrenamientos actualmente todo online Ujú, y las sesiones pues también. Me encantaría poco a poco llegar a más personas y deportistas. Ni siquiera quiero, a día de hoy pensé en su día, no, pues solo de atletismo, pero realmente un deportista de alto rendimiento o deportista seca
es un Ujú. deportista en todos sus campos, en todas sus variantes de actividad, ¿no? Total. Entonces, la verdad que esas son las dos ramas que estoy experimentando y trabajando todo lo que puedo. Súper. ¿Y a quién va dirigido, Julie, estos programas que tienes, estos entrenamientos? Pues mira, en general yo entreno como digo yo, esto es muy gracioso porque yo digo las personas normales y las personas no normales, bueno, las personas normales, las que hacen alto rendimiento, las que no hacen alto rendimiento, que Ok. son a las que me dedico realmente. A mí me llena muchísimo las personas que empiezan de cero, porque yo ya Ya, sé lo que es el alto rendimiento y es muy duro. Pero sí. bueno, que está abierto a todo el mundo, a personas que empiezan de cero, personas que ya tienen algo de contacto, me refiero tanto físico como en el coaching, Ujú, ya tienen contacto con la materia, o a personas que ya están evolucionadas, ujú. chicos, chicas, o sea, esto es para todo el mundo. Al final la salud es para todos, tanto mental como física. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo puede hacer la gente que nos escucha para comunicarse, para contactarte, Julie? Pues bueno, por un lado las redes sociales de siempre, ¿no? El Instagram, por un lado tengo la que es mi bebé, como le digo yo, mi empresa YumuFit. Ujú, Ese por un lado, luego también pueden contactarme por Instagram personal, que también está adherido a todo lo que hago en YumuFit, que es Julie_VS. Y ujú. si no, también por la página web de YouMove. Ahí estamos reestructurando todo, por lo que te digo, por el coaching, por todo esto que quiero mostrarlo más, porque realmente tiene una importancia grande para mí ahora en mi vida, que se llama, bueno, es www.yumufit.com, Ujú. y esas serían las vías a nivel de redes de contactarme por mensajes privados, lo que sea, pues es muy sencillo acercarse a mí, no hay que pasar ningún proceso de nada, directamente De contactan selección, ¿no? conmigo. No, no, es Muy bien, directamente conmigo. muy bien, muy bien, muy bien. Fantástico, fantástico. Bueno, y ya para terminar, ¿qué le aconsejarías, digamos, a tus colegas deportistas o atletas que están teniendo dificultades o desafíos para seguir avanzando dentro de sus carreras profesionales, como atletas, por supuesto? Pues que se atrevan a hablar con una persona. Yo creo que a ti te pasará también, Dani, que el hecho de que Ujú. hayas hecho deporte hace que tengas ese plus diferenciador de, tú sabes de lo que te están hablando. Sí, Posiblemente te has sentido identificado muchas veces con esas personas que tienes enfrente y dices, Dios, eso también me ha pasado a mí 300.000 veces. Entonces creo que el hecho de que tengas cerca a una persona que se dedica al deporte en activo y encima se ha formado en esto de el coaching, eh, que prueben, que prueben y que se atrevan un poco también a quitarse eso que te decía antes de esa capa de tengo que ser fuerte, tengo que ser duro y no me puedo permitir hablar de cómo me siento, sino solo hacer y no ser. Y totalmente. que se atrevan a hacer, que se atrevan a hacer y que prueben. Yo hay momentos que incluso a compañeros, o sea, es que hay veces que lo veo tan necesario que a veces le digo, venga, vamos a tener una sesión. Imagínate. Y ni siquiera estoy pensando, va a estar conmigo, va a seguir, pero porque le veo a veces a las personas necesitados te vienen a hablar como un amigo, pero realmente lo que necesitan es coaching. Y al final un coaching no es un amigo, que No, eso hay que tenerlo bastante diferenciado, ¿no? O sea, sí. tú te estás metiendo en un papel diferente. Ujú. Y creo que al final a veces cuando vienen y me cuentan cosas que me ha pasado, digo, no, es que tú lo que necesitas es coaching, no que te venga yo y te dé un consejo. Claro, claro, claro. Sí, sí, Yo les comprendo. diría que probaran de ello, o sea, no digo ya conmigo, sino con cualquier persona que se dedique a hacer coaching, que lo prueben, porque realmente es que incluso en la primera sesión puedes tener cambios diferenciales en cómo tú piensas o que te des cuenta de cosas que no has sabido percibir hasta entonces. Lo que te decía antes, digo, han tenido que pasar 3 años y medio para que yo en la segunda sesión de práctica me dé cuenta por qué no había vuelto al deporte. Imagínate. Y mira que he hablado de ese tema, pero no de esa forma enfocada con esa estructura que tiene el coaching tan maravillosa. Buenísimo. Entonces,
Que prueben. Genial, genial. Y Pues que bien, vengan pues conmigo si quieren. claro, no, bueno, claro, por supuesto, por supuesto. Pues bien, Julie, hemos llegado al final de la entrevista, se nos acabó el tiempo. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. Me ha Me alegro. encantado, me ha encantado. Ya sabes que tenía yo ese pavorcito de, de las cámaras y esas cosas, pero me ha sido muy sencillo hablar contigo. Me ha gustado mucho, me lo he pasado súper bien. Me han Genial. encantado las preguntas, muy, muy bien elegidas, yo creo. Y si hubiésemos podido tener una hora más, hubiésemos seguido, estoy No, aquí segura. hubiésemos estado, bueno, Debatiendo. un par de horas más todavía. Sí. Pero bueno, lo que hay. Me ha encantado, de verdad, me ha Pues me encantado. alegra, pues me alegra. Yo también me lo pasé muy bien, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Juliana. Pues esperemos que nos veamos en una próxima oportunidad. Pues bien, vamos a ya darle finalización a este encuentro de máximo rendimiento. Recordarles a todos que este es un programa de la International Association of Coaching del capítulo España, liderado por el coordinador y líder de capítulo Francisco Díaz, y quien está aquí hablándoles, pues Daniel Miskiewicz, parte también del equipo de la IAC España. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y a ti, Julie. De verdad que sí, muchísimas gracias. Hasta una Muchas próxima. gracias. Un saludo. Adiós. The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries. Hola, buenas. Estamos aquí con esta entrevista que vamos a terminar que acabo de terminar Daniel con Julie Velázquez. Una gran entrevista, por cierto, Daniel. Me ha encantado mucho. Siempre acabé superándote. Gracias. Y nada, y para esta parte de práctica, hoy está con nosotros Melanie Miskiewicz, que es nuestra coordinadora de comunicaciones del capítulo IAS España. Es un placer tenerte por aquí, Melanie. Gracias, José, gracias por la invitación. Nada, pues un placer tenerte y estamos aquí los tres para, bueno, en este programa de máximo rendimiento, coaching, deporte, con esta entrevista con esta gran deportista que es Julie Velázquez. Bueno, vamos a ver qué maestrías se han reflejado en este tiempo que ella nos ha brindado y que Daniel pues le ha acompañado en todo momento. Y bueno, creo que es una entrevista interesante en todos los aspectos y que creo que ha reflejado numerosas maestrías, ¿no, chicos? No Sí. sé, Daniel, ¿qué has visto por ahí? Cuéntanos una maestría de las que has visto, por ejemplo, en esta entrevista que has realizado. Sí, bueno, para empezar, yo pienso que, bueno, obviamente, evidentemente, ella de hecho lo expresa con firmeza que su maestría, digamos, predilecta, preferida, es la escucha con compromiso, ¿no? Y es como que la que más aplica. De hecho, desde sus inicios en el deporte viene aplicando esta maestría. Me parece súper, súper interesante porque ella, si bien es una persona que le gusta hablar, que habla bastante y que se expresa muy bien, también aplica el escuchar con compromiso de una manera, pues con maestría realmente. Desde sus inicios, yo lo que noté fue que desde sus inicios aplica esta maestría consigo misma, porque ella manifiesta que cuando tuvo aquella lesión, cuando tenía 15 años, se venía escuchando su diálogo interno y todo lo que se decía, ¿no? Y al día de hoy todavía recuerda lo que se decía en aquel momento. Entonces, eso es un indicativo de que tiene muy buena escucha. Aparte que esa maestría yo la relaciono, la interconecto con el procesar el presente, la maestría 4 porque cuando en la medida en que ella va conversando, va hablando, ella va también manifestando cómo sentía ella su cuerpo, es decir, y lo que el cuerpo le dice, ¿no? De hecho, en algún momento dice, yo escucho mi cuerpo. Entonces, eso no es más que estar en el presente y atender a lo que justamente las indicaciones que tu cuerpo también te va señalando, ¿no? Creo que es en la parte donde ella habla, donde ella habla del ayuno intermitente y tal, que lo está aplicando, ¿no? Y cómo el cuerpo ha reaccionado, en fin. Me parece que es muy introspectiva porque en su día a día
va escuchando justamente esas señales que le va manifestando el cuerpo. Sí, así es. Estoy muy de acuerdo contigo, Daniel, en el tema ese de que en tu momento habla la escucha y sobre todo cuando pasa lo deja muy claro, clarifica mucho cuando pasa en esa segunda parte que realizas del coaching, dice, cuando vamos a hablar de coaching, ¿no? Cuando dejas la parte un poco deportiva, ahí dice Ujú. un poco el tema de yo hacía estas cosas y me di cuenta que aplicaba las maestrías antes de conocerlas, ¿no? De su formación de coaching. Y eso creo que, bueno, no, eso es lo que dijo ella. Dice, contra, es que realmente le ponemos etiquetas. ¿Qué etiquetas? La etiqueta realmente que estamos poniendo son maestrías, pero realmente lo estamos haciendo. Y eso es un poco lo lo que nos escuchan, vean eso, ¿no? Que su vida a día sí la están aplicando, pero que desde la IAC le ponemos esas etiquetas, esas conductas que hacéis el día a día, para que identifiquéis y tenéis claro lo que es cada una de las maestrías, ¿no? Bueno, Melanie, ¿y tú qué pinceladas has visto por ahí o pinceladas has visto de alguna maestría que ha aparecido también por ahí? Pues fíjate que tomando nota de, de la entrevista, también comparto con Daniel que la maestría de la escucha activa, porque cuando hablamos de coaching generalmente nos vemos en el rol de coach escuchando a otras personas, pero me llama la atención cómo ella pone de manifiesto la maestría, pero hacia ella misma. O sea, cómo esa maestría la pone en práctica, pero para una escucha activa para sí misma. Y eso me parece bastante interesante porque es como ver la maestría desde un ángulo totalmente diferente. Aparte de la maestría de la escucha activa, yo también pude detectar que Juliana también tiene una estructura de apoyo. Ella habla también de que tiene su fisioterapeuta, habló de coach deportivo, de entrenador, de coach personal. Entonces, creo que también coloca de manifiesto esa maestría durante la entrevista. Cierto, cierto. Eso sí que lo deja muy, muy claro en su momento deportivo y que es importante tener esa estructura de apoyo y el Ujú, valor que le da al tema del coaching y tenerlo después de su formación, ¿no? Que le da un valor diferente al que no tenía. Vale, mire, yo una de las maestrías que pude también observar al principio de la entrevista habla sobre que lleva como 7 meses, pues ya de forma profesional, ¿no? Dedicándose ya de muy de lleno al tema del deporte. Y ahí habla de numerosas pinceladas y creo que hace surgir posibilidades, ¿no? Las cosas de ver posibilidades que se le daban en la vida de lo que podía hacer y lo que no podía hacer, ¿no? E incluso habla también de dos pasiones, también habló de dos pasiones, que era el piano y el deporte. ¿Y qué hacía? Que llegó un momento de su vida y dice, mira, aquí hay que hacer otras cosas. Clarificó y dijo, mira, ujú. esto es lo que deseo hacer realmente, este camino el que deseo tomar, y dejó el pie a su lado y se dedicó a lo que se dedica hoy en día. No sé, Ujú. chico, ¿alguno de vosotros viste algo más? ¿Viste alguna maestría? ¿Le hizo algo, Mella, algo que le llamara la atención también? Sí, Sí, perdón. Dale, adelante, Melanie, 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 adelante. Melanie. Por ejemplo, en este punto que tú estás hablando de clarificar, yo pienso que es tan importante porque al final de cuentas la maestría está íntimamente asociada con la toma de decisiones. Ella en algún momento tuvo que tomar una decisión y decir, bueno, sigo con el piano o sigo con el deporte. Y eso creo que te ayuda también a evitar los arrepentimientos, a decir, ¿por qué no tomé esta decisión? Y creo que ella, a pesar de que obviamente le gusta el piano, pues expresa que tampoco está arrepentida de haber elegido el deporte. Mm. Entonces, creo que la maestría de clarificar también te ayuda a tomar decisiones acertadas. Ujú. Sí, es correcto, correcto. Eso es. Sí, totalmente. Bueno, a ver, yo otra cosa que vi fue
el tema de la fijación de metas. Es decir, ella siempre está bien clara de cuáles son las metas que se está planteando, ¿no? Aún en los momentos en los que de repente dejó el deporte por un tiempo a raíz de una lesión y todo esto, aún así ella en el fondo tiene bien claro cuáles son sus objetivos y me parece que está bien interconectado con la maestría 7, que es apoyar al cliente a establecer y mantener propósitos claros. Entonces ella siempre su propósito lo resalta y lo tiene como bien clarito, ¿no? Otra cosa que, bueno, que de repente se aparta un poco de las maestrías, pero que yo creo que es bueno resaltar, es cómo ella logra equilibrar, justamente con lo que decías tú, José, de sus pasiones, cómo ella logra hacer un equilibrio en el alcance de las metas, que eso es muy importante, la ecología de la meta. Porque muchas veces lo que ocurre con los deportistas y que acarrea también muchísimas dificultades en el futuro es que se dedican al deporte y se dedican tanto al deporte y le dedican tanto tiempo que toda su vida gira en torno al deporte. ¿Ok? Y eso en algún momento puede ser útil, pero llega un punto en la carrera deportiva en la que si no tienes un equilibrio, si no tienes otra actividad que de repente te pueda desconectar, que de repente tú puedes decir, oye, mira, este es un momento aparte de mi vida, ¿sí? Un momento de ocio o de justamente de desarrollar alguna otra pasión. Si eso no ocurre, entonces el objetivo o la meta que estás trabajando se desequilibra totalmente, porque colapsas emocionalmente. Normalmente el deportista siente muchísima más presión cuando está en ese estado, entonces es muy importante buscar espacios en los que el atleta o el deportista pueda desconectarse un poco de su trabajo, que al final se convierte en su trabajo, y eso nos pasa a todos, es decir, a cualquiera que tenga cualquier actividad laboral, tendría que también en su momento desconectarse de esas funciones y porque aunque no lo parezca, aunque en principio pueda parecer que no le está dedicando todo el tiempo a su desarrollo deportivo, esa desconexión luego se va a ver, pues, digamos, va a ser retribuida en ganancia con su principal, en relación a su principal, digamos, actividad o profesión, ¿me entiendes? Digamos que esos lapsos de tiempo son muy valiosos y creo que ella lo ha logrado muy bien. Sí, sí, eso estoy todo de acuerdo. Cuando habla de su formación, ¿no? Tengo mi formación por la mañana, mi entrenamiento. Yo creo que sí, el deporte de alto rendimiento es un trabajo. En nuestro trabajo nosotros lo experimentamos, sea el que nos dediquemos, lo experimentamos de esa forma. Es decir, si estamos, no es lo mismo estar 8 horas cortas y estés con tu familia o haciendo otra actividad, deporte, ocio, que estar 12 horas rumiando la misma idea. Yo creo que eso al final te lleva a un colapso. Ujú. Y yo creo que ahí estamos para aprender. Precisamente está el coach y para acompañar a las personas a veces a gestionar ese tipo de dificultades. Y desde aquí, desde la IAC, pues somos profesionales de coaching que con esta aplica de código de ética, de práctica de la maestría, estamos ahí, ¿no? Para ayudar a estas personas. Y en este caso, pues ya Julie, pues ha aprendido, gracias a Dios, ha conocido el coaching, ha sabido que dice, mira que lo ha dicho ella, ojalá eh, lo hubiese conocido antes. Y no solo lo ha dicho ella, lo ha dicho otras personas que has entrevistado, Daniel. Dice, Ujú. ojalá lo hubiese, desde el principio, como empezado a hacer este tipo de entrevistas, lo han dicho, ojalá hubiese conocido el coaching antes, porque hubiese tenido una perspectiva de las cosas de la vida ante diferentes dificultades que se han planteado, ¿no? Claro, pero bueno, al final llega y eso es lo importante y que hay una reflexión por medio y una transformación en la persona. Sí, de hecho ella también dice en una parte, tiene como una frase que a veces no hacer nada es hacer también. Ujú. Y está relacionado con eso, con tomar esos descansos. Y también me viene a la mente que quizás ese enfoque que tienen los deportistas eh, quizás es para una meta específica, pero luego ya como es saludable bajar el ritmo. Recuerdo que en una entrevista que le hicieron a Michael Phelps, le dijeron que
cómo era exactamente la pregunta que tú le hiciste a Juliana, que cómo era su rutina diaria. Y él dijo que él comía, dormía y nadaba. Mm, Entonces, ese ritmo de vida lo puedes mantener por un tiempo, pero para que tu vida sea íntegra o integral en este sentido, pues es solamente por un periodo. Ya luego tienes que tomar en cuenta otros aspectos. Esa rutina, fíjate, ahora Michael Phelps comía, dormía y nadaba. Y Michael Phelps ha tenido problemas que hemos conocido, ¿no? mm, Problemas totalmente. entonces, claro, Ujú. exactamente. Ju- Hay que tener ese equilibrio, esa desconexión que acababa de decir Daniel antes, ¿no? Sí, Ujú. correcto. Mm. Correcto. Sí, también quería como complementarle un poquito esa idea porque es que me pareció bien curioso. Justamente viendo un documental de Naomi Osaka, que es una tenista que ha ganado el Grand Slam varias veces, una tenista profesional, ella utiliza las pretemporadas en donde baja un poco el ritmo de entrenamiento justamente para desarrollar todas las otras pasiones que tiene, ¿no? Todos sus gustos, todas las actividades que realmente, o no que realmente, sino que otras cosas que le vienen apasionando a ella. Por ejemplo, el modelaje o qué sé yo, cualquier otra actividad. Y esos momentos también los utiliza para reflexión, ¿ok? Entonces, creo que es muy productivo siempre y cuando se haga con intencionalidad. Si el atleta logra ubicar esos momentos con intencionalidad y aprovecharlos de la mejor manera, pienso que cuando vuelva a retomar nuevamente el ritmo de entrenamiento, digamos, fuerte o normal o más exigente, lo va a llevar con muchísima más calma, emocionalmente también va a estar mucho más equilibrado y va a tener mejores resultados, por supuesto. Ujú. Desde luego. Sí, sí, y hasta cambias también la perspectiva de lo que estás haciendo. No sé si a ustedes les ha pasado que están haciendo algo, por ejemplo, un trabajo, y de repente se quedan trancados haciendo algo, pero salen y toman una pausa y cuando regresan ven el problema desde otra perspectiva o Ujú. simplemente hallan la solución más rápido que cuando estaban allí metidos en el problema. Entonces creo que es similar a lo que pasa en el deporte. Quizás, por decirlo de una manera coloquial, te quemas eh, llevando la misma rutina y cuando sales y vuelves a entrar, pues ya lo empiezas a ver de una forma diferente. Mm, Ujú. exacto, tiene que haber lo que yo solo digo, cambio de estado. Es decir, tienes que Ujú. desconectar tu cerebro, apagarlo de lo que estás haciendo y que recargue, vea otra cosa diferente, con Ujú, otra que sea conexiones neuronales, que digamos así, y cuando realmente digas, uff, esto es otra vez, ujú. como antes no lo veía. Mm. Totalmente, totalmente. A ver, para retomar un poquito el tema de de las maestrías, Y, creo que se vio también reflejado en la maestría 7 de apoyar al cliente a establecer y mantener propósitos claros, cuando al principio, cuando ella habla sobre sus valores, por ejemplo. mm, Entonces, y tiene muy claro, me pareció bien interesante que tiene muy claro que esos valores no son estáticos, son dinámicos. Y dice que en este momento, por ejemplo, su mayor o su valor bandera es la perseverancia, pero también habla de la resiliencia, de la disciplina, pero está consciente, es muy consciente de que esos valores van a ir modificándose o van a ir cambiando en la medida en que pues también va cambiando su vida, ¿no? Las prioridades en su vida. Y creo que ese es un punto importante a resaltar porque cuando en el coaching trabajamos el establecer propósitos claros, tenemos que ser conscientes de eso también, nosotros como coaches, ser conscientes de que estamos justamente trabajando el presente y que esto que de repente el cliente está definiendo en algún momento o que la persona está definiendo en algún momento no es algo que primero viene de siempre, ¿ok? Que eso ha venido transformándose, ha venido evolucionando en el mejor de los casos, y segundo, que igual, que en el futuro eso puede ir variando y puede ir modificándose. Y también hacerle, o no hacerle ver, pero sí que el cliente sea consciente de que esto no es una caja, ¿ok? Que la vida no es cuadrada y que eso va a ser muy, muy dinámico en el transcurso del tiempo.
Sí, sí, sobre todo eso que acabas de decir, esto no es cuadrado y que en la vida no es una caja, es que también lo manifestamos con la maestría. La maestría no quiere decir que solamente esté una, se entrelazan todas, hay una fluidez, un dinamismo entre ambas, ¿vale? Se te van dando una, se te Sí. van dando otra y una está interconectada a la otra. No quiere decir que la escucha por aquí, se presente por allí, una por aquí, otra por allá. No, no, no. Todas van entrelazadas y yo creo que eso pasa con los valores. Cuando los valores a lo largo de tu vida sientes que es normal, es lo normal que fluya y que haya un cambio de valores en tu vida, porque perspectivas sobre lo que para ti cuando era niño daba valor a una cosa, ahora pues tu experiencia ha dado validez o valor a otra cosa diferente. Y que seas consciente de ello es muy, muy positivo y de gran crecimiento personal. Ujú, Sí, a mí me correcto. gusta mucho, hablando del cambio, me gusta mucho una frase de Ivonne Hidalgo que ella dice que el cambio es lo más seguro que tenemos y es tan seguro que envejecemos. Y entonces Ujú, esa es la mayor evidencia de que el cambio siempre va a estar allí. Exactamente. sí. Bueno, yo quería también resaltar algo porque me parece súper importante y súper beneficioso, que es cómo el coaching ha impactado en la vida de Juliana. Em, Porque noté durante la entrevista que a raíz del coaching ella se ha dado cuenta de muchísimas cosas y que el coaching le ha permitido encontrar espacios de reflexión, ¿ok? Fíjense que esos momentos de reflexión no solo vienen dados por una sesión de coaching, sino que vienen también acompañados en el día a día, lo que tú comentabas, José, al principio, ¿no? En el día a día es necesario para el crecimiento personal, pues, encontrar momentos de reflexión y aún mejor propiciarlos, ¿ok? Mm, Es decir, formar, crear espacios o momentos en los que podamos reflexionarnos, podamos pensarnos. Y justamente lo que hace el coaching o una sesión de coaching es propiciar, es, digamos, alentar a la persona a que, a que tenga un momento de reflexión y se piense y se mire a sí mismo. Me parece súper interesante eso y creo que ahí fue clave cómo el coaching impactó de manera positiva en su carrera profesional, pero también, y mejor aún, en la persona, es decir, en su ser, en su crecimiento personal. sí, cierto, cierto. Sobre todo cuando muestra o refleja ya la experiencia, ¿no? De que tú con el compañero que le hizo aquí la Ujú, pregunta, ¿no? ujú. Qué le pasaba a lo largo de su vida, que se iba postergando, postergando y se dio cuenta que al final era el ego. El ego lo era lo que le Ah, marcaba. Y se ha ido reflexionando y dio cuenta, dice, esta metodología, esta forma de acompañamiento tiene su gran potencial y ha venido a través de unas preguntas que, mira, que le han llevado a esa reflexión, que ahí donde está el gran crecimiento. El crecimiento sale de uno que tiene y que lo tiene inconscientemente, pero tiene que salir conscientemente. Y el coaching, esta metodología lo que hace del acompañamiento, del crecimiento de las personas, reflejar, ¿no? ujú, ¿Viste algo más? En ese, Sí, sí, en ese punto que estás comentando del ego, también rescato una parte en la que ella habla de la aceptación, porque habla de que hoy en día no es la misma atleta físicamente que hacía 10 años quizás, pero mentalmente pues es diferente. Entonces es como sopesar y aceptar sus limitaciones quizás físicas, pero también premiarse por esos avances que ha tenido en otras áreas y en otros aspectos. mm, Entonces, creo que allí entra también la parte de aceptarse y creo que es importante dentro del proceso que ella ha vivido. sí, así es, sí, sí. Eh, correcto. ah, mm, No, yo solo quería terminar con algo que me hizo pensar, que me hiciste pensar, José. Y es que, fíjate que con una pregunta que le hizo este compañero, ella pudo descubrir muchísimas cosas. Y ahí se ve también reflejado eh, muy, muy bien el poder de la pregunta, que al fin y al cabo es una de las, digamos, bases del coaching, ¿no? La pregunta. La pregunta exactamente, eso es.
El poder de la pregunta. Y de El la... poder de la pregunta. Así es. Pues nada, chicos, ¿viste algo más de la entrevista? Sí, Por mi parte eso creo que era lo que había que resaltar Mm, más. Sí, podemos concluir que una frase que ella dijo que me gustó muchísimo es que cuando comenzó a hacer coaching fue una bomba explosiva y lo definió de esa manera. Entonces, creo que esa bomba explosiva lo hemos experimentado aquellos que hemos pasado por procesos de coaching y resume muy bien esa experiencia que vivimos. sí, así es, así es. Me ha gustado. Creo que nos vamos a cerrar con eso, con la bomba explosiva ese. Y con la bomba explosiva nos vamos, ¿va? El coaching es una bomba explosiva. Ahí está, Total, el título. total. Muy bien, pues me ha gustado este análisis que hemos tenido esta entrevista. Ha sido muy, muy enriquecedor teniendo aquí también a Melanie. La verdad que aporta bastante. Y bueno, a todos nuestros oyentes que muchas gracias por estar hasta aquí, hasta el análisis. Espero que les haya gustado. Y si vosotros, siempre como les digo, si vosotros habéis analizado o habéis visto alguna otra entrevista, pues, perdón, otra maestría, pues interesante que tenéis nivel. Y bueno, tendremos otra próximamente, estén atentos, que vamos a tener otra entrevista por medio, ¿vale? A través de Daniel, con otro personaje muy interesante y que dentro de poco pues le dejaremos en nuestras redes sociales. Un gran saludo y hasta pronto. Gracias, Saludos. gracias por la invitación. Hasta una próxima. Hasta luego.